Estamos. Estamos. Ya, Bueno, comencemos. Bueno, hoy día vamos a conversar sobre evaluación y manejo de la tosis. Un poquito para introducir nomás que la tosis en realidad es una consulta muy frecuente en oculoplástica. Los pacientes van a manifestar síntomas de pérdida del campo visual superior, cuando ya es severo, del campo visual central. Y lo importante, y de lo que voy a comentar más en la presentación de hoy, es que la principal causa de tosis en el adulto es la tosis involucional o aponeurótica, y en los niños la tosis congénita simple. O sea, esto es el 90% de la consulta, a menos que encontremos algo en la historia, en el examen físico, que nos apunte a una causa menos frecuente. Entonces, primero, la posición normal del párpado sabemos que es 1 o 2 milímetros bajo el limbo superior. Y vamos a definir que la tosis, o mejor dicho, blefarotosis, es la posición baja del párpado superior en relación al bulbo ocular en posición primaria de mirada, y que se produce por una disfunción de los elevadores del párpado, principalmente el músculo elevador del párpado y secundariamente el músculo de Miller. Y lo vamos a cuantificar con la distancia de margen reflejo 1, que es respecto al párpado superior, que normalmente mide 4 a 5 milímetros, y con el margen reflejo 2 vamos a ver la distancia con el párpado inferior, y juntos vemos la apertura palpebral. Entonces, con esto nosotros definimos si tiene o no tosis, pero es importante diferenciar una tosis verdadera de la pseudotosis, que en realidad es que aparenta estar descendido el párpado, pero en realidad son otras las causas. Por ejemplo, una microftalmia o una hipotropia, donde en realidad el párpado está en una posición normal, pero en la microftalmia el bulbo ocular es más pequeño y en la hipotropia el bulbo ocular está descendido. O por ejemplo en este caso donde hay una retracción del ojo izquierdo y que aparenta una tosis del ojo derecho. O en este caso de enoftalmo, donde el ojo está hacia adentro de la órbita. O por ejemplo este caso donde ya hay piel redundante o dermatochalasis, y la posición del párpado efectiva es normal, pero la piel que es redundante es la que cae como una cortina sobre la posición normal del párpado. Otras causas también que nos pueden confundir de pseudotosis son en realidad movimientos anormales de la cara. Por ejemplo, en esta regeneración aberrante del nervio facial, donde se produce un cierre del orbicular. Y también se puede ver que se acompaña de la depresión de la comisura labial. O por ejemplo, en mioquimia del auricular o en blefarospasmo. Eso también podría hacernos pensar de que tiene una tosis. Entonces, los retractores del párpado superior son 3. El elevador del párpado, el Miller y el frontal. Y el frontal se define como un elevador débil del párpado. Pero no es raro ver a los pacientes con tosis y que vienen con una hiperfunción del frontal para compensar la tosis. Entonces eso también nos ayuda a saber cómo está la función del frontal. Y se lo voy a ir contando en el camino. Pero el principal es el complejo elevador del párpado, que tenemos el músculo elevador, que se va a insertar en el ápice de la órbita, y se dirige hacia anterior, debajo del techo de la órbita, se sostiene en el ligamento de Whitnall, y se dirige hacia inferior y anterior, ya transformado en aponeurosis, se inserta en la cara anterior del tarso. Bueno, y el ligamento de Whitnall es muy importante en la cirugía, es una referencia anatómica muy importante, porque también va a definir de que hacia posterior va a estar el músculo y hacia anterior va a estar la aponeurosis. Y recordar que posterior a la aponeurosis vamos a encontrar el músculo de Miller, que se extiende desde el ligamento de Whitnall hasta el borde superior del tarso. Entonces, ya sé que tiene tosis, ¿y ahora qué? Entonces, en realidad hay que hacer una revisión sistemática del paciente, viendo
todos estos aspectos, qué tipo de tosis es, si es uni o bilateral, qué grado de tosis tiene, evaluar la función del elevador, evaluar el lead lag, la ley de Hering, el fenómeno de Bell, cómo funciona el frontal también, y el test de fenilefrina. Y todo con esto nosotros vamos a poder definir el tipo de tosis y cómo manejarlo. Entonces, en aspectos generales, la tosis se va a diferenciar en congénita y adquirida, y son varias causas de cada una, en general miogénica, neurogénica, aponeurótica, mecánica y también sindrómico, pero como yo les había comentado, lo más frecuente son la adquirida, aponeurótica y la congénita simple, cuando es en los niños. Eso es lo más frecuente y es en lo que en general hay que enfocarse. Si es que no parece esto o tiene clínicamente algo extraño, hay que ya empezar a buscar las otras causas de tosis. También sabemos que la aponeurótica, si bien se produce por una desinserción de la aponeurosis o una elongación de la aponeurosis del elevador, también se asocia o se agrava por cuadros de inflamación crónica de los párpados. Se ha descrito por el uso prolongado de lente de contacto rígido, posterior a cirugías intraoculares también. En el NEDAD trata de simplificar el sistema de clasificación en las causas más comunes, que es lo que yo les estaba comentando, la tosis simple congénita, o sea, congénita simple, la tosis involucional y las otras, o las inusuales. Entonces, ¿cómo vamos a poder definir o diferenciar? Vamos a evaluar los signos vitales del párpado, que principalmente son 3, pero hay que evaluar otras cosas también. Pero los signos vitales del párpado son la distancia margen reflejo, que el párpado superior lo vamos a evaluar con el 1, siendo normal 4 a 5, y vamos a poder definir el grado de la tosis al leve, moderado o severo, según las medidas que tenga el MDR1. El otro signo vital del párpado es la distancia del surco palpebral, que normalmente en mujeres es de 8 a 10 milímetros, en hombres es de 6 a 8 milímetros. Y que es lo importante del surco palpebral es que también nos muestra indirectamente cómo está la estructura o la función del elevador, y también nos va a guiar en el diagnóstico diferencial. Y la excursión del elevador es la función del elevador básicamente, y que lo normal es de 15 o más, y también vamos a poder definir su función según cuánto se eleva el párpado de posición infraversión y reversión. Bueno, esos son, con estos anteriores, definimos, con estos 3 podemos hacer un diagnóstico diferencial entre congénito y adquirido involucional, pero también hay que evaluar otras cosas, como el lead lag, que también nos ayuda. Estos 2 pacientes tienen tosis del ojo izquierdo. Arriba a la izquierda vemos al paciente que tiene evidentemente una tosis, ¿cierto? Una caída del párpado, de hecho tiene como un MDR1 de 0 o de 1, está justo ahí en el reflejo corneal. Tiene una elevación de la ceja, probablemente está usando, ¿cierto?, el frontal para compensar. Y la paciente que está a la derecha también tiene tosis, un poquito menos, y podemos ver, que cuando mira hacia infraversión, aquí vamos a evaluar la apertura palpebral en la mirada hacia abajo. Entonces, el paciente de la izquierda, que si bien además que podemos ver que el surco está un poco difuminado o no se nota tan claro, al mirar hacia abajo, el ojo tósico está más abierto en la mirada inferior que el ojo normal. O sea, eso es lo que le llamamos lead lag. El ojo queda un poco más abierto en la mirada hacia inferior. Y el lead drop es cuando en la mirada inferior el párpado tósico cae más abajo, o sea, tiene menos apertura palpebral en la mirada inferior que el ojo normal. ¿Ya? Entonces el lead lag se asocia a tosis congénita simple y el lead drop se asocia a tosis aponeurótica. Entonces, de las cosas que nosotros vimos recién, vamos a ver los 3 signos más importantes para diferenciar. En la mirada primaria,
o sea, la posición primaria de mirada, en la infra y en la supraversión. Entonces, en la mirada primaria podemos ver el surco, si está bien formado, si está ascendido o no. Entonces, en la tosis congénita miogénica o simple, que es lo mismo, el surco vamos a ver que está ausente o está poco claro, poco nítido, o sea, poco definido. Y en la adquirida involucional está ascendido. El paciente de la izquierda tiene tosis del ojo derecho y el paciente de la derecha tiene tosis del ojo izquierdo. O sea, ahí, espera. Bueno, se nota, pero ahí y el otro paciente acá. En la infraversión, vamos a ver que el ojo tóxico, siempre hay que seguir el tóxico. Cuando estamos viendo, en la foto, siempre seguir el párpado caído. Entonces, en la infraversión, vamos a ver que la apertura palpebral es un poquito mayor que el ojo normal, lid lag, y en cambio, el paciente que tiene la tosis aponeurótica, el ojo tóxico, que es el izquierdo, a la mirada inferior, la apertura palpebral es menor, lid drop. Y en la supraversión vamos a ver la función del elevador. Es decir, si el elevador no funciona, el párpado no sube en la supraversión, que es lo que vemos en la congénita miogénica. Que al final la miogénica es que el elevador tiene distrofia y en general está infiltrado de grasa, entonces no tiene función de contracción y tampoco de relajación. Y por eso se produce el lid lag y por eso no eleva el párpado en la mirada superior. Entonces vamos a ver que la función del elevador en la tosis adquirida aponeurótica es normal habitualmente, por eso es lo que define que sea aponeurótico, entre 13 y 17 milímetros de excursión del elevador, y en el congénito miogénico va a ser alterado o disminuido. Entonces esto resume lo que acabamos de ver, y en realidad agregar nomás la fisiopatología de cada uno, que el congénito miogénico es la distrofia del músculo elevador, y la adquirida involucional es una dehiscencia del adelgazamiento de la coneurosis. Entonces, cuando Nerat describe algunos aspectos que hay que buscar para que no calce dentro de lo que recién hablamos. O sea, eso es el 90% de la consulta de tosis, es lo que tenemos que habitualmente manejar, pero buscar además cuando sospechar que la tosis congénita no es simple. O sea, que tenga estrabismo asociado, que tenga antecedentes familiares de una alteración sindromática, que por ejemplo el blefarofimosis tiene una herencia autosómica dominante, que haya asociado retraso del desarrollo psicomotor, que también lo asocia a un síndrome, que haya variación de la tosis durante el día, por ejemplo, que se asocia la tosis a movimientos palpebrales, ya sea secundario a masticación o a movimientos mandibulares laterales, por ejemplo, en el Marcus Gunn, o movimientos palpebrales asociados a la motilidad ocular como una regeneración aberrante del tercer par. Y en la tosis adquirida, también antecedentes familiares, que tenga diplopia asociada o que tenga variación de la tosis durante el día con los movimientos oculares y que mejora al dormir. Ahí vamos a pensar, por ejemplo, en una mastenia gravis. O que si se asocia a problemas de movimientos faciales, que tenga antecedentes de parálisis facial, que tenga espasmos faciales o que tenga proptosis. Todos estos son signos de que no es un clásico adquirido involucional. Entonces, dentro de lo que tenemos que evaluar en el paciente que consulta por tosis, también es la ley de Henning, que es el ojo más tóxico se levanta, se eleva mecánicamente, y vamos a ver que el otro ojo que aparentemente estaba sano, cae. Y entonces, ¿qué es importante de esto? Que el 11% de los pacientes que tienen tosis involucional van a tener Henning positivo. ¿Y qué es lo importante de esto? Es que si yo opero solamente el ojo que parecía más tóxico, después de la operación, el ojo contralateral es el que va a estar tóxico. Entonces hay que operar ambos, pero probablemente de forma asimétrica. El lagoftalmos, la punción auricular y el fenómeno de Bell, todos son signos para evaluar
la exposición corneal y el riesgo que tiene la córnea de hacer una queratopatía por exposición posterior a la cirugía de ptosis. Entonces, el lagoftalmo, ¿cierto?, que no cierra el párpado de forma completa en el cierre voluntario, y la función del auricular la vamos a pedir al paciente que cierre los ojos de forma fuerte, y nosotros pedir de que él no cierre los ojos, o sea, que no pueda abrir los ojos, y yo trato de traccionar el párpado hacia el superior. Eso me define cómo está la función del auricular. Entonces, un paciente que tiene antecedentes de una parálisis facial, probablemente el auricular va a estar con una función disminuida. Y el fenómeno de Bell, en el mismo momento que estamos viendo función auricular, podemos ver cómo se mueve el ojo con los ojos cerrados, cómo se mueve hacia superior la córnea, y que es un reflejo que nos ayuda a proteger la córnea después de la cirugía de ptosis. Lo otro es que, como habíamos conversado, también la fatigabilidad es importante por la sospecha de miastenia gravis. Entonces, ¿cuál es el test de fatigabilidad? Es pedir al paciente que mire su preversión 30 segundos y observar si empeora o no la ptosis. Y luego de eso, el paciente mira en infraversión rápida, luego que miren en posición primaria de mirada, y podemos ver si es que tiene una miastenia gravis, podemos ver el signo de Cogan's Lip Twitch Sign, que lo que se produce es que cuando está mirado hacia arriba 30 segundos, después mira hacia inferior, vuelve a mirar a posición primaria de mirada, y el párpado tóxico genera un pequeño espasmo de elevación, como al acomodarse o al refijar en posición primaria de mirada. Y eso son signos de ambos, pues, si se fatiga la ptosis, o sea, que empeora la ptosis, o que tenga el signo de Cogan, son signos de miastenia gravis. El test de fenilefrina nos sirve para dos cosas. Uno, para saber si el paciente o la paciente es candidato a abordaje posterior o una conjuntivomboliarectomía, y también para evaluar ptosis enmascaradas contralateral. Lo mismo que hacíamos mecánicamente, lo podemos hacer con el test de fenilefrina, poniendo, o sea, instilando la gotita en un ojo primero, esperando 5 minutos, y ver si es que hay diferencia en la ptosis del ojo sano o que supuestamente está sano. Entonces, primero medimos la distancia reflejo-margen 1, después instilamos fenilefrina, esperamos 5 minutos y volvemos a medir. Y si es la elevación de eso, o sea, si se recupera la ptosis 1 milímetro más, vamos a considerar que es positivo y que podríamos tener un abordaje, por ejemplo, posterior. La función del frontal, en general, es más importante la ptosis severa, porque va a ser parte del tratamiento quirúrgico. La función del frontal se evalúa con ojos cerrados y se evalúa la expulsión de la ceja. O sea, en posición relajada, se mide la altura de la ceja, y después al elevar la ceja, cuánta fue la diferencia. Y se determina también por función buena, regular y mala. Esto nos va a definir tratamientos en ptosis severa. Por ejemplo, si es que la función es buena, podemos acudir a un flap frontal, y si el grado de función es malo, en realidad vamos a usar una suspensión del frontal. Entonces, esto resume un poco lo que hemos conversado, y también, cierto que si es que hay hallazgos clínicos importantes, no olvidar las pupilas, la sensibilidad corneal, el fenómeno de Bell que ya lo vimos, la agudeza visual. ¿Y por qué es importante la agudeza visual? Porque la intención del tratamiento de la ptosis es que mejore la función visual, principalmente. Ahora también, obviamente, la consideración estética está, pero la principal función de la cirugía es mejorar la agudeza visual. Entonces, que el paciente tenga claro que si, por ejemplo, tiene una degeneración macular asociada a la edad y de pésimo, no va a mejorar con la cirugía de ptosis. El error refractivo y la motilidad ocular, si es que está asociada, por ejemplo, a una parálisis del tercer par, hay que evaluar la motilidad ocular. Entonces, dentro de las opciones quirúrgicas, vamos a poder operar los 3 elevadores, músculos retractores. Va a ser el elevador del párpado,
Miller y el frontal. Esas son nuestras armas terapéuticas. Entonces, lo más frecuente es que en la tosis aponeurótica, es decir, la tosis más común de los pacientes mayores, es un avance del elevador vía anterior. Esto se hace con anestesia local y sedación. ¿Y por qué? Porque se solicita al paciente que esté despierto y coopere. Porque podemos ajustar la altura y el contorno al pedirle al paciente que, al que se siente y se vuelve a evaluar la altura de la tosis, cómo está el contorno y se puede ajustar. Por eso es con anestesia local y sedación. Entonces, en esta cirugía, lo que se hace es que como la aponeurosis está desinsertada o está elongada, se reinserta el tarso superior por borde anterior. Pero esta opción terapéutica funciona cuando el elevador tiene buena función, es decir, cuando al hacer la supraversión tiene una función adecuada. Lo interesante y lo bueno de este abordaje anterior es que además se pueden tratar otras cosas. Por ejemplo, si tiene dermatochalasis asociada, se puede hacer blefaroplastía o se puede hacer pexia de ceja asociada. La conjuntivo-muellerectomía o el abordaje posterior es lo que más se hace ahora dentro de los abordajes posteriores, que también está el Fasanella Cervar, pero eso ya no se usa mucho porque tenemos, como tenemos la Puterman ahora, es más fácil en realidad. Bueno, la conjuntivo-mielorectomía es la vía posterior, entonces tenemos que evertir el párpado y exponer el tarso superior. Entonces lo que se hace es que la resección en general es de 6,5 a 9 milímetros de conjuntiva y de músculo de Miller. Por ejemplo, si yo quiero hacer resección de 9 milímetros, voy a marcar 4,5, porque yo voy a plegar la conjuntiva y el Miller hacia superior, y al tomarlo con la pinza de Puterman, en realidad va a ser 4,5 por cara anterior, 4,5 por cara posterior, en total van a ser 9. Eso, la pinza de Puterman entonces toma la conjuntiva y después se sutura por debajo de la pinza de Puterman, se corta con el cuchillete 15 y se tracciona. En ese momento ya queda cerrado el Miller y la conjuntiva. En general, lo que rinde la cirugía es que algunos dicen cada 4 milímetros de resección es 1 milímetro de elevación del párpado, y el Miller eleva el párpado 1 a 2 milímetros, entonces es por eso las medidas que se resecan. Este abordaje nos sirve sobre todo en dosis que son leves, 1 o 2 milímetros, o también en conjunto con otra cirugía. Ahora, cuando la dosis es más severa, no tengo función del elevador, pero sí tengo función del frontal, es decir, cuando eleva las cejas tiene buena función del frontal, ahí yo puedo optar al flap frontal. En general es una opción posible en pacientes con dosis congénita. Y ahí lo que se ve es que, bueno, se hace una incisión por el surco palpebral y se hace disección hacia superior, buscando el músculo frontal, y ese es el flap que se ve estirado ahí. Ese flap se inserta directo en el tarso. Entonces, es el frontal el que directamente eleva el tarso. Igual acá, bueno, hay problemas de riesgo de que quede un poco el agoftalmo, que se haga exposición de la córnea. Pero es una buena opción cuando el frontal funciona bien. Cuando el frontal no está funcionando adecuadamente, ahí se hace la suspensión al frontal. Hay varias técnicas, pero dentro de las más conocidas está la técnica de Crawford y el pentágono de Fox, que si ven el dibujo en realidad son muy similares, hacen dos incisiones, o sea, la incisión en el surco palpebral, más una incisión medial en relación a la ceja y una lateral en relación a la ceja, y una
superior o más superior en relación al frontal. Y se pueden usar bandas de silicona o también se puede usar fascia lata para poder hacer esta cirugía. La diferencia entre ambas técnicas desde el punto de vista de lo que rinde y las complicaciones, no, lo que leí es que no hay mucha diferencia entre Fox y Crawford, pero sí hay diferencias entre fascia lata y silicona y las bandas de silicona. Y lo voy a conversar un poquito más adelante. Entonces, un poco para tener un esquema de qué hacer cuando tenemos un niño, por ejemplo, con la tosis congénita, es que lo primero es que cuando vamos a operar a un niño que tenga tosis. En general, si el niño no tiene ambliopía, es cerca de los 4 años con fines estéticos. Y si tiene ambliopía, tiene que ser antes. ¿Qué tratamiento vamos a usar? Va a depender de la función del elevador. En general, la tosis congénita no tiene buena función del elevador, pero igual se evalúa, y si es que es pobre la función, vamos a hacer suspensión al frontal, y si es que es moderada, más de 4 milímetros, vamos a hacer avance del elevador, que no es tan frecuente. Es importante considerar factores que nos puedan cambiar el manejo, y lo más importante son los factores de riesgo de exposición de la córnea. Por ejemplo, si el paciente tiene una parálisis del nervio facial, va a tener disminución de la función del orbicular. Por lo tanto, si el ojo está más abierto, el orbicular no funciona, no logra cerrar el ojo. O sea, tiene más riesgo de lago oftalmo postoperatorio. Hay que evaluar el fenómeno de Bell, el lago oftalmo previo o que tenga una cirugía previa de tosis, eso le da más riesgo de tener exposición corneal. En general, los niños tienen buen film lagrimal, entonces, en ese sentido, están un poco más protegidos y en general no tienen tanto problema de exposición corneal. En cambio, los adultos, la dosis adquirida, ¿cuándo la vamos a operar? Cuando tenga un compromiso en la función visual o si es que tiene algo estético que mejorar. Lo evaluamos con el campo visual de Goldman y tenemos que constatar de que mejore el campo visual al menos 15 grados, depende un poco del seguro, lo que le cubre, y en algunos libros dicen 12 grados, en otros dicen 20. ¿Cuántos grados tiene que subir el campo visual al levantar el párpado? ¿Qué tratamiento vamos a escoger? Va a depender de la función del elevador. Si el elevador está normal, pero la tosis es leve, podemos hacer un abordaje posterior, ya sea por conjuntivo milerectomía, es decir, con pinza Butterman, o fasanela cerval, que además de resecar la conjuntiva y el Miller, reseca un poco el borde del tarso. Pero en realidad desde que llegó la pinza Butterman, esa cápsula está en desuso. No sé si alguien la usa, pero de lo que yo he leído es que ya se usa casi pura Butterman. Si la función del elevador es normal, pero la tosis es moderada, vamos a hacer avance del elevador. Si la función del elevador es disminuida, en general con tosis severa, ¿cierto? Ahí tenemos distintas opciones. Suspensión al frontal, plater frontal, anclaje al bipunal, que es la resección supramáxima del elevador, o podemos combinar cirugías con abordaje posterior. Entonces, también recordar que hay factores que nos pueden modificar el manejo, y si quiero, por ejemplo, manejar además dermatochalas y motosis de ceja, puedo escoger un abordaje anterior. Y siempre el riesgo de exposición corneal. Eso es una de las cosas más importantes de la evaluación previa también a la cirugía de la tosis, es el riesgo de exposición corneal. Lo mismo que en los niños, la parálisis del nervio facial, fenómeno de Bell pobre, lago oftalmo previo, que tenga retracción del párpado inferior, cirugías previas de tosis, y aquí sí es importante el film lagrimal, porque no es raro que los pacientes adultos que tengan tosis aponeurótica tengan un film lagrimal de mala calidad. Entonces también es importante fijarse en eso para mantenerlo bien lubricado. Dentro de las complicaciones de todas las cirugías que hemos conversado, lo más
característico, o sea, no característico, pero la infección y la cicatrización pueden ser una complicación. La oftalmo o la queratopatía por exposición, y por eso hincado tanto, o sea, le he puesto importancia a eso en la evaluación previa. O podemos desenmascarar una tosis contralateral, y por eso es importante evaluar la ley de Hering antes de la cirugía, que no me quede una tosis contralateral. Puede quedar sobre o subcorregido, puede haber asimetría en los párpados, podemos alterar el contorno palpebral. Ahí eso no lo mencioné, pero cuando se hace el abordaje anterior y se toma el tarso, es importante que esa toma sea un poco nasal a la pupila, porque la forma del párpado es un poco más elevada nasal de la pupila. Si es que yo tomo más temporal, me va a quedar como un flare temporal y no se va a ver bien. Y además que va a parecer que tiene oritopatía tiroides. Otra complicación puede ser que tengan tosis de las pestañas, y muy raro una hemorragia urinaria, pero podría pasar. Entonces, sí se alcanza a ver, se alcanza a ver. Hay algunos estudios que estuve buscando que comparen técnicas, quién es mejor, que tiene más complicaciones. Y hay un metaanálisis del año 2023 que compara la resección por la conjuntivo-milarectomía versus un avance del elevador para reparación de la tosis. Y en este estudio se incluyeron 7 otros estudios previos, incluyendo 1038 párpados, con tosis que eran de leve a moderada. Bueno, no tengo el detalle de qué tipo de origen de las tosis era, pero en este estudio de 1038 párpados no mostraban diferencia en el resultado del MDR1 postoperatorio, en el seguimiento que era 5 años. El avance del elevador del párpado sí se vio que tenía más tasas de sobrecorrección versus la pilorectomía, y tenía también más reoperaciones versus la minerectomía. Ahora, bueno, eso también se abre un poco el debate de los docentes que están, qué experiencia tienen ustedes respecto a este estudio, si es que opinan lo mismo. Pero otro de los estudios que encontré en este estudio retrospectivo de 58 pacientes, que eran tosis severa, y donde se comparó, son tosis severas congénitas, y se comparó el flap frontal versus resección supramáxima del elevador del párpado, que se hacía mucho más antes en la resección supramáxima. La resección supramáxima es eliminar toda la coneurosis y llegar al Whitman. Eso es básicamente esa cirugía. Y el flap del frontal es la que yo ya les había mostrado. Y seguimiento al año, a los 5 años y a los 10 años postoperatorio, y se vio que el flap del frontal tenía menos reoperaciones, 23% versus un 50% de la resección supramáxima. Otro de los estudios es que, mira, este era interesante porque era de la suspensión del frontal, era en pediátricos versus adultos, y es un estudio retrospectivo que incluía 41 pediátricos y 21 adultos. Esto es del año 2024. Y que acá usaron solamente, en este estudio usaron solo bandas de silicona, en adultos y en niños. Y bueno, en los adultos andaban en general peor. Tenían más queratopatía por exposición, tenían más extrusión también de la silicona, versus los pacientes pediátricos. Y otro estudio del uso de fascia lata versus los de silicona, son 5.059 ojos que se incluyeron en este metaanálisis, donde se veía que la suspensión del frontal con fascia lata autóloga tenía una reoperación del 13%, y esta reoperación era de causa por asimetría de forma cosmética para corrección y alteración del surco palpebral. Y las complicaciones de un 20%, estos correspondían a la oftalmo en un 19,8%, a tosis residual y a daño corneal en un 10%.
versus los pacientes que se hicieron suspensión frontal con silicona, que tenían complicaciones 20%, o sea, 27%, perdón. Entonces, fascia lata era 20% y no fascia lata o silicona era 27%. Se dice que dentro de lo que se sugiere es que la suspensión del frontal con fascia lata sería como la elección, sería la elección porque tiene menos complicaciones. En los niños más pequeños, donde no hay fascia lata de menos de 3 años, ahí se opta por bandas de silicona, pero bueno, quería también a ver cuáles son sus experiencias respecto a estos datos que encontré. Como conclusión, la blefarotosis es una causa de consulta muy frecuente. Tenemos que ser bien ordenados y sistemáticos para diferenciar la causa y siempre recordar los signos vitales del párpado que nos van a ayudar a diferenciar y nos van a ayudar a definir el manejo. Las opciones terapéuticas van a dirigirse en los 3 retractores del párpado superior, porque el tratamiento va a ser quirúrgico a menos que no tenga indicación, es decir, que tenga mala visión en un adulto o que no esté causando ambliopía en un niño y todavía sea muy pequeño, de 2 años, por ejemplo. Entonces vamos a tratar los 3 elevadores del párpado, los 3 retractores, perdón, el elevador, el Miller y el frontal. El abordaje posterior tiene menos tasas de complicaciones, según lo que les comentaba, y la reoperación versus el avance de la colneurosis. En las tosis severas, la suspensión al frontal con fascia lata tiene menos tasa de reoperación y complicaciones que resección supramáxima y la tosis congénita. Y en adultos, como tienen más complicaciones, el uso del frontal en la cirugía, en general se intenta siempre hacer técnicas aponeuróticas o de Miller, o sea, vía anterior o vía posterior. Y si es que la tosis es demasiado severa, se podría hacer suspensión frontal, pero siempre evaluar bien la córnea porque la suspensión frontal o siempre el uso del frontal va a tener mucho más riesgo de lagoftalmos y de queratopatía por exposición. Eso quería comentarles.